Palestina es el sur, representa a 7.000 millones de personas en este momento. Si Palestina cae y cae la resistencia en Palestina, todo lo que conocemos por el mundo del sur, de los derechos humanos, de buscar las libertades de las ciudades y las sociedades y los gobiernos del sur, todo eso se va a ir al garete. Pensar siempre que la resistencia palestina es el punto final en la defensa de la dignidad humana y de los seres humanos. Si callamos nosotros, caen todos. Si nosotros nos vamos, se van todos. Y este mundo ya no será igual. Habrá siempre un antes y un después. La resistencia palestina son nuestros hombres, son nuestros niños, son nuestras mujeres, son las personas palestinas que se han criado en Gaza y en toda Palestina bajo ocupación criminal, bajo crímenes de guerra. La limpieza étnica y el exterminio no empezó el 7 de octubre, que no nos confundan. ¡Viva la lucha del pueblo palestino! Siempre se agradecen las buenas intenciones, pero lamentablemente llevamos muchos años sufriendo una propaganda sionista difamatoria que pretende desprestigiar la resistencia palestina, llamando terrorismo a cualquiera que se opone al sionismo y al imperialismo. Por eso decimos que todas las facciones palestinas que defienden los derechos del pueblo palestino son nuestra gente, son nuestros hermanos, vecinos, primos, hermanos, hijos, hijas. Son nuestra gente y son los que están dando la vida para defender nuestros derechos. A los palestinos y palestinas que están dentro de Palestina y a las que estamos en la diáspora, que se les impide volver a nuestras tierras. Por eso tenemos el deber de aclarar y de agradecer a todas y todos los que están ahí poniendo el cuerpo para defendernos. Podemos estar en desacuerdo con cualquier ideología política, podemos tener nuestras diferencias como cualquier sociedad natural en cualquier parte del mundo, pero nunca jamás vamos a tachar de terrorismo a cualquiera que se enfrente al sionismo, al imperialismo, al colonialismo y que esté defendiendo los derechos del pueblo palestino, sea del color que sea. Así que viva la lucha del pueblo palestino, que viva la lucha del pueblo palestino, viva la resistencia palestina, viva la resistencia palestina, viva las brigadas de Estettir y Kassam, viva las brigadas de Al-Quds, viva las brigadas de Abu Ali Mustafa, viva las brigadas de Nasser Salahuddin, viva las brigadas de Omar al-Qasem, viva las brigadas de Al-Aqsa. Son de todos los colores políticos en Palestina que están unidas en la resistencia, están juntas defendiéndonos, defendiendo nuestra tierra, defendiendo los valores humanos que defendemos todas las que estamos aquí hoy. ¡Y viva la resistencia yemení! ¡Viva la resistencia libanesa! ¡Viva la resistencia iraní! ¡Viva la resistencia y la solidaridad internacionalista en todas partes del mundo! ¡Y viva Palestina libre! ¡Resistencia! 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 ¡Viva la resistencia palestina! ¡Viva! ¡En todas sus formas! ¡Viva! ¡Viva Gaza! ¡Viva! ¡Viva Nablus! ¡Viva! ¡Viva Yadid! ¡Viva Jerusalén! ¡Viva! ¡Viva toda Palestina! ¡Viva! ¡Viva Jerusalén, capital eterna de Palestina! ¡Viva! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! Mientras que haya un solo palestino en pie, la lucha continúa. Y la terminología importa. Gaza no se muere de hambre. A Gaza la matan de hambre, la asesinan de
de hambre con la complicidad de todos los gobiernos occidentales. Estamos hartos y cansados de discursos vacíos. Necesitamos hechos, no palabras. Se están asesinando a niños por inanición y seguimos manteniendo relaciones con el ente sionista que está cometiendo crímenes de guerra. Está investigado por un genocidio y seguimos manteniendo las relaciones. ¡Basta ya! ¡No en nuestro nombre! ¡Abrir razas que entre la ayuda humanitaria! ¡Fin al genocidio! ¡Eso es sumar! ¡Basta de complicidad! ¡Eso es sumar! ¡Basta de complicidad! ¡Eso es sumar! ¡Basta de complicidad! Hay una serie de medidas que podemos tomar muy concretas que puede tomar el Ministerio de Sanidad para acabar con el genocidio en Palestina y para imponer sanciones a Israel y acabar con la ocupación israelí. Vamos a empezar a leer el comunicado. Gaza no aguanta más. 2 millones de personas están siendo sometidas a bombardeos impunes constantes, desplazamientos continuos, sin techo, sin agua, sin comida, sin electricidad y con un sistema sanitario brutalmente destruido, de forma tan minuciosa y a una escala tan terrible que no hacen falta más pruebas de que es una destrucción deliberada. Hace más de 4 meses que Israel bloquea completamente la entrada de suministros básicos en Gaza. Alimentos, agua, medicinas, repuestos, combustible. La ocupación sionista ha destruido el sistema de captación y depuración de aguas y prohíbe incluso el acceso al mar para la pesca e incluso para el baño. La situación de hambruna impuesta por Israel es tan grave que hace 10 días el Ministerio de Salud Palestina, Gaza, declaraba que un número de personas están llegando a los servicios de urgencia con signos de agotamiento y fatiga extremas. Cientos de personas estaban en ese momento en riesgo de muerte inminente debido al hambre y a que sus cuerpos han superado el límite de resistencia. Y en efecto, en los últimos días el número de muertes ha aumentado de manera exponencial. Incluso nuestros compañeros sanitarios están agotados y no tienen que comer. La población que debería ser protegida según las convenciones de derechos humanos y según la legalidad internacional. Los profesionales sanitarios, los de salvamento, los civiles, los niños, no solo no están protegidos, sino que son el objetivo claro y declarado de la ocupación sionista. Y ante esta barbarie observamos atónitas cómo los miembros del gobierno ni siquiera se están pronunciando públicamente, o si lo hacen es para lavar su conciencia y su imagen con palabras vacías. Nuestro gobierno, que se define como progresista y cercano a Palestina, no ha implementado medidas concretas para presionar a Israel. Hemos escuchado varias declaraciones. Hemos escuchado varias declaraciones de condena a Israel, de reconocimiento del Estado de Palestina, partición del Grupo de la Haya, etc. Son palabras, nada más, cuando necesitamos acciones, palabras y gestos que no se materializan en acciones reales, que sabemos que podrían llegar a acabar con el genocidio en Gaza. Nos hemos concentrado hoy frente al Ministerio de Sanidad para enumerar algunas medidas que sí puede implementar para frenar el genocidio israelí y destrucción del sistema sanitario palestino. El Ministerio de Sanidad debe pronunciarse públicamente condenando a Israel y debe instar al gobierno a hacerlo. Por los ataques sistemáticos a estructuras y personal sanitario, por el bloqueo deliberado, por el genocidio mediante ataques directos a la población civil, desplazamiento forzado y uso del hambre como crimen de guerra, por la tortura de personas civiles palestinas en prisiones israelíes, entre ellas profesionales sanitarios. El Ministerio y el Gobierno deben exigir el cese total del genocidio y deben romper relaciones con Israel hasta que esto se cumpla y hasta el fin de la ocupación.
El Ministerio de Sanidad tiene capacidad para promover y facilitar las evacuaciones sanitarias de pacientes palestinos y sus familiares. Hay más de 10.000 personas que necesitan derivación sanitaria en Gaza. 4.000 de ellos niños están esperando evacuación porque no pueden recibir tratamiento en Gaza. Y el Ministerio de Sanidad tiene los medios y la capacidad para hacerlo, igual que lo ha hecho en otras ocasiones, dedicando partidas presupuestarias específicas y estableciendo medidas específicas en coordinación con las autonomías para hacerlo, igual que se ha hecho en otras ocasiones. El Ministerio de Sanidad puede impulsar propuestas de acción directa que ejerzan presión visible sobre el bloqueo a Gaza. Puede enviar convoyes humanitarios, o al menos puede apoyar los convoyes civiles humanitarios que están intentando romper el bloqueo. Todavía estamos esperando la condena oficial del acto de piratería perpetrado por las fuerzas de ocupación israelíes en aguas internacionales, secuestrando, entre otros, de manera ilegal a varios ciudadanos españoles en el Jándala y el Madlín. El Ministerio de Sanidad puede establecer medidas para el bloqueo con la farmacéutica Teva, que tenemos evidencia y es pública y es muy clara de cómo financia el genocidio. Teva debe salir de nuestros hospitales, de nuestras farmacias y de nuestros centros de salud. Ya pueden, el Gobierno y el Ministerio de Sanidad pueden implementar medidas para prohibir que empresas que colaboran con el genocidio puedan, por ejemplo, acceder a concursos públicos para meterse en nuestros hospitales y farmacias. Boicota a Teva y boicota a Israel. El Ministerio de Sanidad también puede implementar el boicot académico, puede promover y exigir la suspensión de todas las colaboraciones sanitarias, académicas, científicas con instituciones israelíes. Mónica García, ministra de Sanidad, ocupa un puesto en el Consejo Ejecutivo de la OMS desde mayo del año pasado. Y como tal, puede promover resoluciones que exijan asegurar el acceso a alimentos, medicación y material de primera necesidad en Gaza, a través de mecanismos oficiales como la ONU, como la Agencia para los Refugiados de la ONU, en lugar de esa farsa que se han inventado de la Fundación para el Hambre, o se llame la Fundación Americana, que solo sirve como ratonera para atrapar a la población y dispararles, población hambrienta que va en busca de comida. Desde la OMS se pueden establecer medidas para acabar con esta hambruna. Se puede y no se está haciendo. También se puede exigir que elementos de la OMS, que misiones de la OMS entren en Gaza para ver y documentar los crímenes de guerra cometidos por Israel. El Ministerio de Sanidad puede interpelar a la Unión Europea. Existen los mecanismos para presionar formalmente al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea para que rompan relaciones con Israel. El Ministerio de Sanidad, como autoridad sanitaria, puede solicitar investigaciones independientes en cada uno de los más de 700 ataques a personal y a instituciones sanitarias en Gaza. Ataques como el asedio, asalto y ejecución de personal sanitario en el Hospital Al-Shifa en varias ocasiones, en el Hospital Nasser en varias ocasiones, en el Hospital Kamal Adwan en varias ocasiones. Gran parte de su personal sanitario y de sus pacientes, personal civil, han sido asesinados. Y gran parte siguen encarcelados, secuestrados por el Estado israelí y bajo tortura completamente ilegal según el derecho internacional. Y nosotros podemos hacer algo para parar esto. Por último, el Ministerio de Sanidad puede solicitar e impulsar condenas oficiales del Estado de España contra Israel ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por las torturas ejercidas en prisiones israelíes a personas palestinas secuestradas.
contraviniendo la Convención contra la Tortura de la ONU, que suscriben tanto España como, irónicamente, Israel, donde la tortura de palestinos es legal. Y para quien le quede alguna duda, esto no va solo de Palestina. Esto no va de un color ni de otro. Esto va de humanidad. Y si nos preguntamos qué podemos hacer, tenemos que seguir movilizándonos, presionando, salir a las calles, presionar a nuestros gobiernos, que nos escuchen. No os olvidéis que todo el material bélico y armamentístico que se está utilizando en Palestina está testado en combate, para que luego se teste en cualquier pueblo que quiera levantarse o que no se quiera subyugar al imperialismo que quiere apresar a los pueblos para sus propios intereses económicos y geopolíticos. No dejéis de salir a las calles, no dejéis de salir por Palestina. Ellos lo saben y ahora mismo están ejerciendo una brutal represión contra nuestros compañeros y compañeras. Ayer mismo 5 personas fueron detenidas de manera muy agresiva por las fuerzas policiales. Estos son órdenes que vienen desde arriba. Pero compañeras, compañeros, no estáis solos. Palestina no está solo. Los solidarios con Palestina no están solos. Nos tenemos que organizar, movilizar y decirles: ya está bien, no en nuestro nombre, se acabó. ¡Basta! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva la lucha de los pueblos libres! Especial mención a nuestros compañeros de la flotilla Jándala, Santiago y Sergio, por su valentía, por salir en aguas internacionales a riesgo de sufrir actos de piratería ilegales. Ahora mismo están en cárceles sionistas y con su valentía se han declarado en huelga de hambre. Gracias, Sergio, gracias, Santiago, que viva la lucha de toda la gente solidaria.